Buenos días, jueves 12 de mayo de 2022. Yo os voy a contar ese pequeño gran proyecto domótico en el que he estado enfrascado en las últimas 2 semanas. La base de todo, o el origen de todo esto, viene porque mi padre quería poner una pantalla para visualización de datos en donde está la zona de la piscina en la casa del pueblo, lo que es la casetilla esa que tenemos para la piscina. Mi padre quería ahí una pantalla en la que poder ver pues la hora y diferentes datos de temperatura, sobre todo de cosas que están pasando pues en casa o en la zona de piscina, etcétera. Ahora os concreto. Pero bueno, al final es eso, sin ningún requisito concreto, quería una pantalla que mostrase datos actualizados en esa zona. Así que me puse manos a la obra, pero la verdad es que no tenía absolutamente ni idea de cómo montar este proyecto. Pensé en poner una pantalla LCD, pero bueno, en la zona en la que está a lo mejor le da el sol de vez en cuando. Tampoco es lo más conveniente tener una pantalla LCD encendida continuamente, porque esto sería una pantalla para tener encendida 24/7, 365 días al año. Es decir, una pantalla que esté ahí siempre mostrando datos y que no se apague nunca. Con lo cual, pues bueno, una pantalla LCD quizás no sería lo mejor, así que empecé a mirar pantallas de tinta electrónica, básicamente. Y al final no conocía toda la gama que había, pero hay un fabricante que es Waveshare, W-A-V-E Share, S-H-A-R-E. Y este fabricante tiene múltiples pantallas de tinta electrónica de un montón de tamaños. Y la más grande que tiene es de 7,5 pulgadas. Es una pantalla de tinta electrónica de 7,5 pulgadas que puede ser en blanco y negro, o también la hay tricolor, blanco, negro y rojo. En mi caso, la blanco y negro era suficiente, así que fue la que me compré. Compré esa pantalla de 7,5 pulgadas de tinta electrónica en blanco y negro. Esta pantalla viene con su controlador, ¿vale? De esta pantalla. Esta pantalla es simplemente lo que es el componente electrónico, ¿vale? No viene con ningún marco ni con ninguna cosa alrededor. Es el componente electrónico, es una pantalla que mide de espesor 1,5 milímetros, unos 2 milímetros, una cosa así, es muy estrechita. Y luego por la parte de abajo le sale pues el conector para poder manejarla. Como digo, esta pantalla viene con ese conector y luego viene con su propio controlador, que está pensado para ser un HAT, un componente que se ponga encima de una Raspberry Pi, ¿vale? Con lo cual, para continuar con este proyecto, lo siguiente que necesitaba era una nueva Raspberry Pi para poner en esta pantalla. Y como el único propósito de esta Raspberry pues es manejar esta pantalla y mostrar los datos en esta pantalla, procesar los datos y mostrarlos, pues me hice con una Raspberry Pi 02W, que es pues una de las Raspberry Pis más pequeñas que hay. Además, la versión 2 es mucho más potente que la 1 y me hice con ella. Ya os conté esto en un capítulo anterior. Bueno, hay movimiento perruno por aquí. Bueno, ya os digo que me hice con ella para este proyecto. La tuve que comprar en Wallapop porque, como os dije, las Raspberry están fuera de stock totalmente, pero bueno, me salió bastante bien de precio. Esta Raspberry venía sin los conectores GPI, o sea, vienen los conectores, los agujeros, pero no venían, digamos, los pinchitos en los que pincharle cables. Así que me compré unos conectores GPIO y se los soldé a la Raspberry. Me hice también con una caja. Hay unas cajas que no conocía para todo tipo de Raspberries, pero en este caso para la Raspberry Pi 02W, que son cajas del fabricante Flirc, creo que se llama. Os dejo el enlace en las notas del podcast. Y son cajas completamente metálicas, de forma que traen una pasta para poner en el procesador de la Raspberry, y cuando la metes dentro, esta pasta hace unir el procesador de la Raspberry a todo el metal de la caja, con lo cual toda la caja es disipador pasivo de calor de la Raspberry, con lo cual me resultó interesante. Le compré esta caja, la metí dentro y quedan expuestos los pinchos GPIO para poder conectar cosillas. Como digo, el controlador de la pantalla viene pensado para pincharse directamente encima de una Raspberry, pero en mi caso, por
configuración y dónde quería colocar cada cosa, el controlador de Raspberry, no me venía bien pincharlo justo encima. Así que lo que hice pues, fue coger unos cables, típicos cables de colorines conectores, para hacer las conexiones entre la Raspberry Pi y el controlador. Para alimentar esta Raspberry, pues un simple cable micro USB por un lado y USB-A por el otro, y un adaptador de corriente típico de cargar cualquier teléfono móvil de 5 voltios 1 amperio, totalmente suficiente para alimentar esta Raspberry Pi. Bueno, ¿y qué hice con todo este hardware? Pues comprarme un marco de fotos en el chino, básicamente un marco de fotos con el marco blanco y bastante ancho, un marco de fotos de un espesor de un ancho de unos 3 centímetros, ¿vale? Porque lo que hice fue poner esta pantalla en el marco de fotos, un marco de fotos en el que la pantalla queda bien ajustada por arriba y por los laterales, y por abajo nos van a quedar un par de centímetros o centímetro y medio, que es por donde sale el conector de la pantalla. Así que, bueno, me hice ahí unos cartones muy bien hechitos para ponerlo en esa parte, y de forma que cuando miramos el cuadro vemos la pantalla en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues se ve un trozo de cartón blanco que queda súper bien y súper curioso, y ahí se ve la pantalla. Y dentro, ¿por qué quería el marco que fuera bien ancho? Bueno, porque dentro del marco, utilizando por span, etcétera, pues metí dentro lo que son los cables de la pantalla y el controlador. El controlador de la pantalla va ahí metido dentro de lo que es el propio marco, con lo cual no se ve. Y del marco solamente hice unos agujeros en lo que es la tapa de atrás de este marco del chino, y a través de esos agujeros lo único que sale de dentro son los cables, que en concreto son 8 cables, creo recordar, 8 cables conectores que van a la Raspberry Pi. La Raspberry Pi luego va enganchada por detrás, a esa parte de atrás del marco. Pues esa Raspberry Pi pequeñita no va pegada realmente, le he puesto 2 tornillos por dentro para que vaya más fija, pero bueno, se podría pegar también. Así que queda colgando por detrás de ese marco, con lo cual en un empaquetamiento muy concreto, pues está todo muy compacto, y solamente nos falta llevar un enchufe a donde queramos poner esta pantalla, o un cable de alimentación, y enchufarla para que funcione. En nuestro caso concreto, pues hemos llevado un cable hasta donde hemos puesto la pantalla, e incluso detrás de lo que es el marco queda el adaptador de corriente y el cable y todo, y no se ve. Lo único que se ve llegando al marco es un cablecito blanco, y nos ha quedado súper curioso. De todo esto que estoy hablando, de todo este hardware, os voy a dejar varias fotos en el post de este podcast para que lo veáis, porque es un proyecto que he estado trabajando, como digo, un par de semanas desde cero, desde no saber cómo hacerlo, y creo que me ha quedado bastante curioso, ¿por qué no decirlo? Bueno, en definitiva, ¿qué se muestra en esa pantalla? Bueno, pues en esa pantalla lo que se muestra lo que he hecho es poner unas líneas, ¿vale?, que divide la parte superior y la parte de abajo de la pantalla. En la parte de arriba, arriba a la izquierda en grande, aparece la hora actual. Y en la derecha aparece el día de la semana y debajo el día del mes. Pues por ejemplo, jueves 12 de mayo de 2022. Y en la parte de abajo, esa parte de abajo la he dividido también con 3 líneas, y la he dividido en 4 partes. Y en esas 4 partes se muestra a la izquierda de todo la previsión meteorológica, que me da un servicio web de previsión, que muestra un icono con la previsión meteorológica, por ejemplo, pues el típico sol y nubes, o un sol, o por la noche muestra una luna si está despejado, etc. En la parte de abajo la temperatura máxima y mínima prevista para ese día. En el siguiente cuadro a la derecha muestra la temperatura exterior real de ese momento en la casa del pueblo. En el cuadro siguiente de la derecha muestra la temperatura del agua de la piscina, ¿vale? Y como nosotros tenemos la piscina cubierta, aunque se puede abrir, pues también en el último cuadro de información lo que se muestra es la temperatura, la temperatura y la humedad que hay dentro de esa cubierta. Vale, entonces se muestra esa información, cada minuto se va actualizando para que se actualice la hora, y es una pantalla de tinta electrónica que puede estar ahí fija y encendida el tiempo que sea, porque solo se le mete corriente y solo se actualiza pues una vez cada
minuto. Con lo cual el resto del tiempo ni consume energía, ni se gasta, ni nada. Es las maravillas de las pantallas de tinta electrónica como la que podemos tener en nuestro Kindle. Hoy me he centrado en esa parte hardware del proyecto, pero os tengo que contar mañana, seguramente mañana no va a haber recomendación, mañana lo voy a dedicar también a este proyecto. Mañana os voy a contar la parte software, porque eso es lo que también me ha llevado bastante tiempo, de dónde saco estos datos que muestro en la pantalla y cómo hago para mostrarlos. Así que si queréis seguir escuchando sobre este proyecto, os animo a escuchar el episodio de mañana. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana.